No hay audio. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene usted, hermano? Y vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al poder del Espíritu Santo. Y dice a su letra. Vamos a leer el verso número 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Vamos a leerlo una vez más. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Decimos amén a la palabra del Señor. Puede tomar asiento en esta hora, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a meditar, hermanos, bajo el tema el pecado de Elí. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así que compártale el tema al que está a su lado y dígale el pecado de Elí. Gloria sea el nombre del Señor. El personaje, hermanos, del que se va a centrar la predicación en esta tarde es un personaje muy conocido por usted y por mí. No ha sido única la vez en las que se ha hablado acerca de todo el problema en la que se vio envuelto este hombre por causa de la iniquidad, por causa de las acciones, de todo el pecado que había acumulado por causa de sus hijos Ofni y Fines, dice la Escritura. Cuando hablamos acerca de Elí, se nos viene a nuestra memoria, se nos viene a la mente y cuando hablamos acerca del pecado de Elí, creo que solo se nos viene a la mente un único pecado, y es el hecho de haber permitido este hombre que sus hijos estuvieran haciendo todas las atrocidades dentro del templo. En otras palabras, creo que desde el momento de que usted escuchó el tema, solo se le vino a la mente el pecado de que Elí estaba siendo partícipe de las transgresiones que sus dos hijos estaban haciendo. Pero déjeme decirle de que fueron muchos los errores, fueron muchos los pecados que este hombre cometió, lo cual le tuvo como consecuencia haber sido desechado y haber tenido una muerte un poco rara. La Biblia dice de que cuando ese hombre recibe la noticia de que los filisteos estaban atacando a la nación, y llega uno de los mensajeros a dar el anuncio de que a sus dos hijos los habían matado, y que por si fuera poco habían robado, habían llevado cautiva el arca del pacto. La Biblia dice de que era este hombre ya más de 90 años de edad, y cayó y pegó en la silla que tenía por donde él estaba y se desnucó. Pero ¿qué es lo que lleva a un hombre a tener una muerte como esta? Y en el peor de los casos, ¿qué es lo que puede llevar a un hombre a ser desechado por Dios? Hermanos, si hay algo que yo le puedo decir, es de que la paciencia de Dios es grande. La paciencia de Dios para con nosotros se extiende de una manera que usted no tiene idea. Pero cuando nosotros empezamos a jugar con aquella misericordia, con aquella paciencia que Dios nos está dando, va a llegar un momento, va a llegar un tiempo en el que Dios va a tener que asquearse de nosotros y nos va a tener que desechar. Por eso es que la palabra siempre viene a tiempo y fuera de tiempo, para advertirnos de lo que a Dios no le agrada, para percibirnos si estamos haciendo algo que Dios no lo está viendo bien, para darnos a entender que hay áreas en nuestra vida en las que no estamos actuando como se debería de actuar. Alabado sea la gloria del Señor. Cuando hablamos acerca de Elí, la Biblia dice de que este hombre era un sumo sacerdote, y que a la vez fue uno de los jueces que tuvo la nación de Israel. Era uno de los descendientes de la tribu de Elí, y fue el mentor, dice la Biblia, del profeta Samuel. Pero como un hombre con un tan grande conocimiento de las Escrituras, alguien de que ministraba en la presencia de Dios, alguien que había tenido experiencias con Dios, termina como terminó este hombre? ¿Qué es lo que lo puede llevar? Ahora en esta tarde, con la ayuda de Dios, quiero de que podamos meditar en cuáles fueron aquellas áreas, aquellos aspectos que llevó el fracaso a este hombre, esperando de que usted no vaya a estar cayendo en ninguna de esas, porque de ser así
Elí, ahora va a tener tiempo de reflexionar, de recapacitar, para no cometer los mismos errores que cometió este hombre. Entonces, lo primero, quiero que vaya al capítulo número 3, el capítulo que teníamos como base, pero ahora vamos a leer lo que es el verso número 18. ¿Lo tiene usted? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tiene usted? Y dice a la letra: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo: Jehová es, hágalo bien, haga lo que bien le pareciere. Mire para acá. ¿Cuáles fueron los errores o los pecados que Elí cometió? No solo fue el hecho de haber estado de permisivo con los errores que los hijos estaban cometiendo, sino que uno de los errores que podemos mencionar era el hecho de que había perdido el temor y el respeto a la palabra de Dios. ¿Quién como un hombre como Elí, que conocía tanto de las escrituras, que había sido ministro en la presencia del Señor, puede recibir un mensaje directamente de parte de Dios a través de un profeta y puede darle igual lo que Dios tenga que decir? Porque las palabras que este hombre manifiesta, bueno, Jehová es, haga él como le dé la gana, solo son evidencia de una persona de que ya anda descarriada, alguien que ya le perdió el temor a Dios, alguien de que le da igual la palabra, que lo pueda estar confrontando, que lo pueda estar exhortando. Y ese puede ser uno de los problemas ahora en día se está viendo delante del Señor a través de su pueblo. Tenemos la gente, hermano, que no está recibiendo la palabra como la debería de recibir. ¿A cuántos de nosotros en todos los cultos el Señor no nos habla, pero pareciera que estamos como Elí, que eso ya no tiene efecto en nuestra vida porque seguimos en el error, seguimos cometiendo el mismo problema? Pareciera de que ya no nos importa. Déjeme decirle, hermano, de que va a llegar un momento en el que va a sentir de que Dios ya no habla a su vida. Va a llegar un momento en el que Dios se va a aburrir de estarle exhortando, de tratar de dirigirle, porque se va a cansar de advertirle y que usted no quiera obedecer. Por eso es mejor que ahora que la palabra todavía sigue tratando con usted, empiece a ponerla por obra, comience a ponerla en práctica, comience a obedecer lo que el Espíritu le está diciendo. Alabado sea la gloria del Señor. No vaya a cometer el error de este hombre, que ya su corazón estaba entenebrecido, su corazón ya estaba cauterizado, la palabra de Dios ya no tenía un efecto en él. Que Dios nos libre de tal barbaridad. Alabado sea la gloria del Señor. Y hay increíble, pero hay gente así, hermano. Hay gente a la que Dios le ha hablado directamente a través de sueños, pero no cambian. Hay gente que uno está consciente de que a veces anda en errores, se los ha hecho saber, se ha acercado a ellos, hermano, de una manera discreta para aconsejarle, pero nos damos cuenta que sigue en el mismo error. Si ya no atiende a consejos ni a la palabra de Dios, ¿qué puede hacer cambiar el corazón de ese hombre? Por eso es de que nosotros tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en este pecado también. Porque el primer de los errores que este hombre llamado Elí cometió fue haber permitido que su corazón se cauterizara para no oír y obedecer a la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos no hay así ahora en día? ¿Cuántos cristianos hay que le da igual la palabra? ¿Cuántos cristianos hay que la palabra los confronta, los exhorta, pero se van igual como que nada ha pasado? Aquí hay mucha gente que está consciente que necesita arreglar cuentas con Dios, pero se va como ha venido. La palabra solo le ha faltado un poquito para mencionarle el nombre, pero ni aún así cambia, ni aún así hace nada. Son corazones cauterizados. Y ese fue el primer error o el primer pecado que cometió este hombre: el no haber dado cabida a la palabra de Dios para cambiar. Por eso es que Dios me llama la atención lo que dice el verso base: no va a haber sacrificio ni ofrenda que sirva de expiación para librar a Elí y a toda su casa. ¿Qué es lo que puede llegar a enojar tanto a Dios?
para que ya no importa lo que sea que usted haga, ya Dios no va a cambiar de opinión. Hermano, no hay nada más triste de que Dios ya no quiera nada con nosotros. Imagínense cuando aquellos hombres, los amigos de este hombre llamado Job, hay un momento en el que Dios le habla y le dice: ve y ofréceme holocausto por tus amigos, porque a ti te voy a escuchar, a ellos no. Qué terrible sería que Dios, hermano, tuviera personas a quien ya no les quiere oír, con quien ya no está dispuesto a estar oyendo ahí, que esté derramando su alma hipócritamente, a que solo venga a ser apariencia, pero la palabra como que está cayendo en saco roto. No se puede. Por eso es de que ahora todavía la misericordia que hay para usted, trate la manera de cuidarla, trate la manera de no perderla, porque hay muchos que están llorando porque la presencia de Dios se ha apartado de ellos, porque la gloria del Señor ha abandonado su familia, sus hogares, su vida. Todo de ellos ahora son un fracaso. Hay gente que está llorando por eso, pero usted, que Dios todavía le habla a través de la palabra, que Dios todavía le exhorta, que Dios todavía le anima, dele gracias a Dios, porque significa que Dios tiene planes con usted, que Dios quiere seguir trabajando con usted, que Dios no se ha aburrido de usted, que Él está dispuesto a echarle la mano todavía. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces, el primer error que este hombre cometió fuera haber endurecido su corazón para que le diera igual a lo que Dios tenía que decir sobre él. Procure usted no estar cayendo en ese error también, porque le va a costar caro. La Biblia dice de que cuando le dan la noticia a Elí, no pasó nada cuando le dijeron que sus 2 hijos habían muerto. Lo que provocó que este hombre se desmayara y se desnucara es cuando se dio cuenta que había sido llevada el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. ¿Cuántos de aquí se afligirían si les digo de que están a punto de perder la presencia de Dios en sus vidas? ¿Les daría igual? Ahí tienen a Don Mundo que los está esperando. Hermanos, si tan solo usted pudiera entender que lo que hasta este momento nos ha mantenido firmes y con vida no han sido nuestra fuerza, han sido la fuerza de Dios, ha sido la ayuda de Dios, ha sido la mano de Dios que se ha extendido, ha sido el poder de Dios el que hasta este momento nos ha estado ayudando, el que nos ha estado echando la mano. Por eso es que a Él le damos gloria y alabanza, porque nosotros no podemos nada. Ay, ¿qué sería de nosotros si la gloria de Dios desapareciera? No tendrían sentido los cultos, no tendría sentido orar, no tendría sentido ayunar. Pero ¿por qué lo disfrutamos? ¿Por qué lo anhelamos? ¿Por qué todavía lo hacemos? Porque hay algo grandioso detrás de esa oración, porque hay algo grandioso detrás de ese ayuno. Hay una bendición que no se puede comprar con dinero, con plata ni oro, solo viene de parte de Dios, de esa fuente de arriba, de esas fuentes inagotables. Alabado sea la gloria del Señor. Bendita la misericordia del Señor. Bendito su nombre. Entonces, ¿cuáles fueron los errores que este hombre cometió? El primero, que había cauterizado su corazón para no oír la voz de Dios. Número 2, ¿cuál fue otro de los errores que este hombre cometió? Siempre en Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. ¿Lo tiene usted, hermano? Mire lo que dice el versículo número 12. Y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire para acá. ¿Cuál fue el segundo error que cometió este hombre? El primero, dijimos que era haber cauterizado su corazón para no oír la voz de Dios. Y el segundo, haber descuidado a su familia. ¿Quién era el encargado de enseñar y de mostrarle lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba a Ofni y Fines? Era su padre Elí. Pero ¿por qué la Biblia dice de que ellos actuaban impíamente? Porque no tenían conocimiento de Jehová. Mire para acá. Uno de los errores que como cristianos estamos cometiendo es que estamos descuidando nuestra propia viña.
Por eso es de que, hermano, es increíble que como siendo los hijos del sumo sacerdote estaban haciendo tal barbaridad. Y si usted se fija, eso hoy no ha cambiado. Es bien común saber que, por ejemplo, los hijos de los pastores, en el caso de los varones, son unos grandes bolos que andan caídos. A veces son drogadictos. Las hijas, a veces que ni se les casan, sino que acompañadas se van. Pero ¿cómo podemos ver estas acciones, estas actitudes en gente que uno supondría que deberían de ser los más diestros porque tienen maestros como padres para que les enseñen? Ahí es en donde cometemos el error. Uno de los errores que cometió Elí fue no haberles enseñado el temor de Jehová a sus hijos. Dice la Biblia en Cantares: me pusieron a guardar las viñas, y la viña, la que era mía, esa no la guardé. Tenemos gente más enfrascada en otras cosas, en el trabajo, en los afanes, en los ministerios, y no nos damos cuenta de lo que nuestros hijos andan haciendo. Es una vergüenza que como padres a veces no nos enteremos ni lo que nuestros hijos andan haciendo. Pasamos más entretenidos en otras cuestiones y no en tratar de enseñarle a nuestros hijos. ¿Cuántas veces usted se ha sentado para decirle: vaya cipote, vengan, vamos a estudiar la Biblia? ¿Cuándo? Si los dos a la par se ponen a estar con el teléfono. Hasta en la misma hamaca los dos, la madre e hija, viendo televisión. Uno de los errores que cometió fue no haberle enseñado a sus hijos. Usted no debe de dejar que la educación de ellos sea solo la de la escuela. Usted no sabe qué tontería les están enseñando allá. Ni tampoco debe de conformarse a lo que le enseñan en la iglesia. También usted debe de poner su parte también. Pero ahora tenemos padres tan descuidados que ni siquiera tienen tiempo para revisarle las tareas a sus hijos. A pasar la vergüenza van allá a la escuela. No están prestando atención a lo que deberían de prestarle atención. Con tal de que no les estén haciendo berrinches, ahí les permite que estén en la televisión o en los celulares. Cuando usted como padre le debe decir: vaya, me va a pagar eso y se me va a poner a leer la Biblia, para que no vaya a dar vergüenza el viernes en el desfile allá o el sábado. Pero no. Y fue uno de los errores que cometió Elí, que descuidó a su familia. Y el peor de los casos es de que nosotros anhelamos tantas cosas espirituales y donde deberíamos de comenzar estamos dando lástima. Dice la Biblia en Primera de Timoteo, cuando habla acerca de los hombres que desean o anhelan obispado, uno de los requisitos es que gobierne su casa. Porque alguien que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a venir a gobernar este pueblo? Si dos hipotillos son los que tiene y les saca canas, imagínense cuántos rebeldes hay aquí. Y ese es el problema que ahora se está dando. Mucha gente ni siquiera se está dando cuenta de lo que sus hijos están haciendo. No están siendo bien instruidos en el camino de Dios. La Biblia es clara. Dice de que los hijos de Elí actuaban de una manera impía porque no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién era la responsabilidad de que ellos aprendieran? ¿Del maestro de escuela dominical? No, era de ellos, de él como padre. Y es lo que ahora se está dando. Estamos descuidando lo más importante. Y eso nos puede traer consecuencias grandes. Porque el problema está, hermano, de que cuando queremos después tratar de arreglar las cosas, ya no se pueden arreglar. Tenemos a padres queriendo garrotear a los hijos de unos 25 años, pero cuando tenía 12 no le hacían nada. Ahora con ese mismo que usted le quiere dar, se lo va a quitar y con ese le va a dar a usted.
Porque eso es el hombre, la mujer que usted ha formado. Ese es el hombre, la mujer que usted ha permitido. Pero por eso usted debe de tratar de que así como usted va creciendo en conocimiento, sus hijos también crezcan en el temor de Dios. Sus hijos sean hombres de bien. Sus hijas sean instrumentos en las manos de Dios. Por eso la palabra viene a tiempo. Yo no sé en cuál de los errores que este hombre cometió puede estar cayendo usted también. Pero ahora ya es tiempo de que se ponga a meditar en lo que está haciendo. Si verdaderamente está actuando bien o no está haciendo bien las cosas. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces imagínense qué terrible. El segundo error o el segundo pecado que este hombre llamado Elí cometió fue que descuidó a su familia. O sea que eso nos puede contar como pecado. Sí. Porque usted es responsable. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Y si cuando niño nadie lo instruyó y se apartó. Pero y es pecado, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como. Y será malo instruir al niño en los caminos de Dios. Y si no lo hace, entonces es pecado, ¿sí o no? Entonces se van a ir tristes hoy, hermano. Pero no le vaya a estar pasando como el primer punto, que como su corazón está cauterizado, ya no le importa lo que se está hablando aquí. Entonces el segundo error que este hombre cometió fue haber descuidado a su familia. Por eso es de que ellos a la larga no tenían del todo la culpa de su actuar, porque no habían tenido la orientación que debieron haber tenido. Así que usted ponga atención a lo que acaba de escuchar. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir al capítulo 2 siempre de Primera de Samuel. Pero ahora vaya conmigo a lo que dice el verso número 22. Y mire a lo que dice la palabra del Señor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mire para acá. El primer error que Elí cometió fue haber cauterizado su corazón a la voz de Jehová. El segundo fue haber descuidado a su familia. Y el tercero fue el no haber hecho uso de su autoridad como padre para corregir el error de sus hijos. Según los versos que acabamos de leer, encontramos que Elí, cuando se reúne con sus hijos, solo está manteniendo una conversación. Solo le está diciendo: hijos, miren, tengan cuidado, no son buenas cosas las que yo oigo de ustedes en el pueblo. Más que por culpa de ustedes, ahora hasta el pueblo está pecando porque habla en contra de ustedes. Pero ¿qué hubo más de ahí? No hubo nada. ¿Cuánta gente está a sí mismo de los que hay aquí, permitiéndole pecado a sus hijos? Hija, pero es que vos ya sabés que eso de las pinturas no va con nosotros. Eso es vanidad, eso es pecado. Pero hasta ahí llega. Usted como padre tiene autoridad para agarrarle esas tonteras e írselas a botar a la basura. Hija, no te andes poniendo pantalones. Eso ya sabés de que no es de una cristiana. ¿Por qué no se los agarra y se los quema pues? Haga uso de su autoridad como padre, hombre. Porque a la larga usted está cometiendo pecado también. Era lo que ese hombre estaba cometiendo. Tenía la autoridad como padre y como sumo sacerdote, pero de nada le valió eso. Solo se ponía como a aconsejar a los hijos, pero no hacía nada. Si él veía que sus hijos no querían entender, él tenía la autoridad para ya no permitirles que hicieran nada que tuviera que ver con lo de Dios en el templo. Pero nunca lo hizo. Significa de que no hizo uso de su autoridad. ¿Cuántos ahora están cayendo así? Que están permitiendo todo en sus casas,
No, pero es que como mi hija no es cristiano, yo con tal de que esté aquí, yo le permito de que hay paz y oyendo esas sus músicas todas locas. ¿Por qué no le apague ese radio pues? Usted lo puede hacer, pero usted no hace uso de la autoridad. Hay gente que dice, no, pero es que yo por eso mejor prefiero que mi cipote aquí se venga a echar los tragos a la casa, porque aquí yo lo estoy viendo. Aquí nadie me le va a dar duro. Aquí no se va a perder. Aquí no va a fondear en un lugar donde me le hagan daño. Y hasta usted mismo le anda comprando los tragos. Hasta cierto punto el pecado de estos varones va sobre de usted también. Cuando la Biblia habla de que hemos sido puestos como atalaya, no se refiere solo a los pastores o a los líderes. Se refiere a usted que tiene a cargo un hogar, que tiene a cargo esposa, que tiene a cargo esposo, que tiene a cargo hijos, nietos, a todos aquellos que dependen de usted. Usted va a tener que dar cuentas también, si tiene el valor para exhortar, para decir lo que no está bueno delante de la presencia de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces, el tercer error que este hombre cometió fue no haber hecho uso de su autoridad. Y eso se ve en las iglesias también. Saben de que el que, por ejemplo, el que es músico anda todo torcido, pero como no hay más quien toque, ahí le están permitiendo. Ahí está. No importa si al final a capela tenemos que adorar. Al final la alabanza no depende de los instrumentos, sino el que adora en espíritu y en verdad. Es ahí donde el incienso va a subir hasta la presencia de Dios. Pero no por eso vamos a estar tolerando, no por eso vamos a estar permitiendo, porque de eso vamos a dar cuentas también. Alabado sea la gloria del Señor. Tenemos autoridad de parte de Dios. Tenemos autoridad que se nos ha sido dada de parte de Dios. Alabado sea la gloria del Señor. Y no es cualquier autoridad. Como cristianos, aún la Biblia dice que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán. Significa que aún sobre lo espiritual, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad. Pero usted ni para corregir a los malcriados de sus hijos puede. Delante de usted las grandes palabras y no les dice nada. No vaya a estar cometiendo ese error, porque ese fue uno de los errores que este hombre cometió. No haber hecho uso de su autoridad como padre y como sacerdote. Y por eso es que se estaban viendo esos relajos en la iglesia. Usted es el encargado de guardar el orden ahí. No, hermano, pero es que el del desorden es mi papá. Entonces usted no le va a ir con autoridad como hijo, sino con la autoridad que esta palabra le ha dado a usted. Usted no le va a ir a obligar a que deje de hacer lo que está haciendo, pero sí le puede echar en cara que lo que está haciendo no sirve, y allá de él sí lo sigue haciendo. Pero a veces nosotros no tenemos valor ni de corregir a nuestras propias esposas o a nuestros propios esposos, en el caso de las hembras. Y ese es un grave problema. Ese es un grave problema en el que usted procure no estar cayendo. Porque él tenía la oportunidad para haberle impedido, pero no lo hizo. Mire lo que dice en el capítulo 3, siempre de Primera de Samuel. Pero mire ahora lo que dice el versículo número 13. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él bien sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Y él no los ha estorbado. El estorbarlos es impedirles que continúen haciendo aquello. Como lo dije al inicio, usted que sabe de que están haciendo cosas, que tienen cosas que no deberían de tener. No, pero es que ella se lo compró de su mismo pisto, yo no se lo compré. Pero tiene la autoridad de padre para quitárselo. Mientras estén bajo su propio techo y dependan de usted, aunque tengan 50 años, pero ellos deben de sujetarse a usted. Pero ¿y si usted no tiene autoridad?
ahí estamos mal. Entonces el tercer error o el tercer pecado que este hombre cometió fue no haber hecho uso de su autoridad para evitar que el nombre de Dios fuera blasfemado. Vamos ahora a seguir avanzando. Vaya conmigo al capítulo 2 de Primera de Samuel y mire lo que dice el verso número 29. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La palabra clave ahí es la palabra hollar. Cuando la Biblia habla de hollar, puede tomarse como significado el hecho de pisar, abatir, humillar, despreciar o tener en poco. Y lo que dice ahí la Biblia: porque has hollado mis ofrendas y mis sacrificios. En otras palabras, lo que Dios le estaba cuestionando: porque has tenido en poco lo de Jehová. Entonces, uno de los errores que este hombre cometió no solo fue el hecho de haber estado de permisivo para con sus hijos, sino en haber menospreciado lo que es de Dios. ¿Cuántos de nosotros no cometemos ese error? ¿Cuántos de los que no están en este culto es porque solo vinieron al de la mañana porque en la tarde iban a ir a un lugar con un familiar, teniendo en poco este culto? Hermano, ese es un grave problema. Porque cuando usted cambia, cuando usted deja de hacer algo que tiene que ver con Dios por otra cosa, es como si le está dando más poco valor a lo de Dios por ir a hacer lo demás. ¿Cuántos de ustedes por una celebración no se han quedado de un culto? ¿Cuántos no han ido a un culto, a un Campo Blanco un sábado, o han venido aquí por quedarse celebrando cumpleaños? No, es que hoy no vayas porque le vamos a celebrar el cumpleaños al niño, a la niña. Y mientras él engordándose, ella echando la gran panza, el resto del remanente derramando su alma allá. Pero al final, la bendición, ¿de quién era? De los que estuvieron ahí. ¿Quiénes fueron los que se metieron en problemas? Los que cambiaron lo de Dios. Porque eso es lo que significa eso. Porque cuando Dios le dice: porque tú hollaste, permitiste de que hollaran mis ofrendas y mis sacrificios que yo les había pedido. Ahora nosotros sabemos que cuando hablamos de ofrenda, cuando hablamos de sacrificio, ya no es como en la antigüedad, que se sacrificaban animales o se daban ofrendas de primicias. Ahora nuestros sacrificios son, por ejemplo, este culto que hemos venido a darle al Señor. Y dice la Biblia: tú hollaste mis sacrificios. ¿Y qué significa hollar? Despreciar, tener en poco, pisar, no darle el valor que se merece. ¿A cuántos de nosotros nos da igual venir o no a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros por cualquier locurita ya no queremos venir? Hermano, y ese fue uno de los errores que cometió este hombre. Se da cuenta que cuando hablamos del pecado de Elí, no solo nos referimos al hecho de que él les permitía el pecado a sus hijos, sino que ya llevamos ¿cuántos? 4. Y todavía faltan más, son 9. Así que vamos a vigilar, hermanos, hoy. Se da cuenta cuán terrible es. Pero ¿cuántos de nosotros estamos haciendo eso? No vale cambiar lo de Dios. Y lo peor, que hay unos que no disimulan, hermano. A veces de repente estamos en el culto, no vemos al hermano, a la hermana. Tal vez allá en la noche, cuando estamos en nuestra casa y tal vez en un momento revisamos las redes, vemos una transmisión en vivo que andaba en algún lugar sacando la lengua, y cuando vemos la hora, hace 3 horas. Y si eran las 6 de la tarde, hace 3 horas fue a las 3. Significa que en horario de culto andaba perdiendo su tiempo usted allá. No, es que hoy se van a ir tristes, hermano.
no menosprecie lo de Dios. Aprenda a valorar eso que se le ha dado. Hermano, pero ¿y qué se me ha dado? ¿Acaso hoy, desde que ha venido a los pies del Señor, no tiene paz? ¿Acaso no tiene tranquilidad? ¿Ha recibido perdón? Y aparte de eso, se le ha dado también la vida eterna, cosa que no merecíamos. Y si aún los ángeles no se les perdonó el haber descuidado una salvación tan grande, ¿qué le hace creer a usted que nos van a perdonar a nosotros de hacer tal barbaridad? No se puede. Por eso valore lo que Dios ha hecho con usted. Valore el sacrificio de Cristo en la cruz por usted. No tenga de menos los cultos, hermano. No tenga de menos los cultos, hermana. Valore la vigilia. Valore los cultos de Campo Blanco. Valore los días de ayuno. Valore esa oración en la madrugada, que a la larga eso le beneficia a usted. Eso no le beneficia a nadie más. El único que sale ganando es usted, porque no hay quien pueda subir al monte y venir igual. Siempre vamos a venir con una bendición de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos en poco lo de Dios. Como dice la Biblia, uno de los errores de Elí fue haber tenido en poco lo de Jehová, porque no le importaba que hicieran lo que hicieran con las ofrendas. Y cuando digo el hecho de tener en poco, no solo me refiero al hecho de que usted no venga, también el hecho que venga, pero no venga lo que viene. Porque aquí hay algunos de que creo que ni saben de qué estoy hablando. El hecho de no prestar atención, el hecho de pasarse distrayendo con cualquier cosa, eso también es menospreciar. Eso también es tener en poco. Es que van a terminar tristes, hermano. Pero es la realidad. Por eso aprenda, hermano, no es ni la gran cantidad de tiempo. A lo mucho 2 horas 20 dura un servicio. Y que no los aprovechemos. Eso es para que nos dé vergüenza, hermano. Eso es para que hagamos como hacia aquel animal que va a enterrar la cabeza de vergüenza. Aprendamos a valorar lo de Dios. Y miren lo que dice el verso 29, el que leíamos hace un momento. Y dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Ahí encontramos otro error que Elí cometió. Aparte de haber menospreciado lo de Dios, otro de los pecados que este hombre cometió fue haber honrado más a sus hijos que al mismo Dios. Hermano, la Biblia es clara. Hasta cuando dice de que el que ame más a padre, a madre, a hijo, a nuera o a cosas terrenales más que a Dios, no es digno de Él. Y cuántas veces nosotros, por estima o por querer darle más valor que a lo de Dios, hemos dejado lo de Dios. Cuando nosotros hablamos de honra, estamos refiriendo al hecho de estimar más, el hecho de querer más, de obedecer más o de darle más gloria a algo. Entonces, cuando la Biblia dice: porque has honrado más a tus hijos que a mí, en otras palabras, Dios le está diciendo: porque has obedecido más a tus hijos que a mí, porque les has dado más gloria a ellos que a mí, porque has sabido querer más a ellos que a mí. Y encontramos a un Dios de amor lamentándose, quejándose de la rebeldía de alguien a quien Él tenía en alta estima. ¿Qué no dirá Dios de usted y de mí? ¿Será que estamos honrando más a algo o a alguien que a Dios? ¿Cuántos de nosotros a veces nos desaparecemos de la iglesia una semana porque una semana vino algún familiar de otro país a estar con nosotros? ¿Cuál va a ser la impresión que ese familiar se va a llevar de usted? Bueno, yo creí que esta mi mamá era cristiana, pero en todas las semanas que yo me fui a estar con ella, ni un día vi que me dijera que iba para la iglesia. ¿Quién va a quedar avergonzada ahí? Y ahora, ¿con qué cara usted va a evangelizar a ellos?
si ellos mismos se dan cuenta que usted por un par de chancletas de Acora cambió un culto, lo de Dios? Por un par de camisas que aquí a 20 centavos las puede hallar, permitió quedarse con ellos que buscar de la presencia de Dios. Entonces, otro de los errores que este hombre cometió fue haber honrado más a sus hijos que a Dios. Y usted sabe de que eso ya no aplica para nosotros. Ay de usted, hermano, si está honrando más a alguien más que a Dios. Hay quienes que con tal de evitarse problemas en sus hogares, cambian lo de Dios. Algunos tuvieron la bendición, hermanos, de hacer tantas cosas en pro de la obra, pero permitieron hacer otras cosas. Gente de que por quedarse cuidando al marido, porque le han dicho de que cuando ella se viene para la iglesia llega otra a metérsele ahí, deja de venir a la iglesia. Está valorando, está dándole más a lo que en realidad no se le debería de dar. Al final, como dice la Biblia, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Si al final usted por andar cuidando a alguien descuida lo de Dios, ahí no solo uno va a ser el perdido, sino que los dos. Así que yo no sé usted, pero si tengo que elegir, yo mejor elegiría honrar a Dios primero, obedecerle a Dios primero, buscarlo de Dios primero. Si al final aquel se quiere ir con la ciguanaba, que se vaya, que le aproveche, pero yo sé que hay alguien más grande en que yo le debo obediencia. Hay alguien que ha dado la vida por mí, hay alguien que sana mis heridas, que me guarda, que me cuida, y ese no es mi pareja, ese no es mi hijo, ese es el Dios que se siente en las alturas. Alabado sea la gloria del Señor. Bendita la misericordia de Dios en esta hora. Entonces, otro de los errores que este hombre cometió fue haber honrado más a sus hijos que a él. Imagínense cuántas cosas. Y nosotros decíamos, no, el error de Eli solo fue haberle permitido a sus hijos. Es una gran lista de pecados. Y yo no sé si usted se ha identificado con alguno de ellos. Pero por eso la palabra viene a tiempo, para que usted pueda apercibirse también, para que usted pueda recapacitar conforme a lo que anda haciendo. Vamos a ir avanzando porque el tiempo va avanzando también. Vamos a ir al capítulo siempre número 2, pero ahora vamos a leer el verso número 30. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que a tu casa y a la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Y qué dice ahí? Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál fue otro de los errores o de los pecados que cometió Eli? Haber despreciado a Dios. Porque el hecho de no darle honra, o el hecho de lo que decíamos ahí de haber hollado, con despreciar, son cosas diferentes. La Biblia ahí, según lo que menciona el verso que leíamos, son las palabras, más bien dicho, que nacen en el corazón de Dios. Y Él está diciendo de que Él se va a hacer de un sacerdote, de que lo sepa honrar a Él, para Él también honrarlo, de alguien que no lo desprecie. Porque esa es como una de las señalaciones que Dios está haciendo a través del verso. Porque está señalando: y tendré en poco a los que me desprecian. Y estaba refiriéndose a Eli. ¿Y por qué decía estas palabras? Porque se sentía despreciado por él. Hermano, según el primer punto que nosotros veíamos, cuando viene Elí y le pregunta a Samuel y le dice: te ruego que me digas todo lo que Dios te ha hablado sobre mí y que no me encubras nada.
Y dice la Biblia que vino este muchacho y le dijo todo lo que la voz le había hablado. Y vino Elí, en vez de preocuparse, en vez de tratar la manera de arreglar el problema, tratar de hacer las paces con Dios, lo que él dice: bueno, Dios es Dios, hay que haga como le ronque la gana. Son palabras de alguien que desprecia lo que se le había sido dado. ¿Cuántos de nosotros no despreciamos también a Dios? ¿A cuántos de nosotros nos da igual cuando Dios está hablando algo a nuestra vida? Y cuando nosotros decidimos seguir en el caminar, cuando ya se nos ha exhortado, estamos nosotros entonces prefiriendo lo que estamos que la presencia de Dios. Entonces, otro de los problemas, otro de los errores, otro de los pecados que este hombre cometió fue haber despreciado lo de Dios. Ahí está el amigo: hermano, varón, Cristo le ama. Ahí se le está haciendo el llamado a la mujer, a la jovencita: no se vaya a ir sin Dios y sin esperanza. La gente cree que cuando uno le está haciendo el llamado, cuando uno les está insistiendo, creen que es para beneficio de uno, y cuando uno no gana nada, si uno ni sabe si lo va a volver a ver. Pero lo que sí sabemos es de que para morir solo se necesita una cosa, y es estar vivos. Y si muere y sin Cristo y sin esperanza, va para el infierno. Entonces, si tan solo el amigo, la gente que nos visita, cuando se le hace el llamado, pudiera entender que cuando ella o él dice que no, no es a mí al que está despreciando, no es al pastor, no es al ujier que le está haciendo el llamado, está despreciando a Dios. Y aunque no se dé cuenta, solo está añadiendo más pecado a la lista de pecados que ya tiene. Está despreciando lo de Dios. Y ese fue otro de los errores que cometió. Como nosotros también despreciamos a Dios cuando también sabemos de que no andamos bien delante de Él. Dios nos habla, nos exhorta a través de la palabra, aunque usted no lo vea así, pero es una forma de Dios de hacerle saber que usted necesita arreglar cuentas con Él. Pero cuando usted decide irse con su orgullo porque le da vergüenza pasar, está despreciando también a Dios. ¿Se da cuenta cuán terrible es su rebeldía? ¿Se da cuenta cuán terrible es su necedad? ¿Se da cuenta por qué no debemos de menospreciar todo lo que Dios hace por nosotros? Pero es lo que muchas veces nosotros estamos cometiendo. Por eso es que otro de las cosas de que este hombre cometió fue haber despreciado a Dios. Cuando nosotros hablamos de despreciar, puede ser sinónimo de decir que algo no es digno del precio que tiene, de decir que algo no es merecedor de aquello que vale, de poder rechazar o de decir que algo no se merece la atención que se le debería de dar. Entonces, cuando nosotros rechazamos a Dios, en otras palabras, lo que estamos diciéndole a Dios es que Él no merece nuestra atención, que Él no es digno para nosotros, que Él no vale, que Él no cumple las expectativas de lo que nosotros queremos. Cuando deberíamos de ponernos a pensar que si hay alguien que puede expresarse así, es Él de nosotros, porque somos nosotros los que no cumplimos la expectativa como hijos, los que nos queda grande la palabra cristiano, las que ni deberíamos de llamarnos siervos, porque no podemos hacer nada. Deberíamos de reconocer que los necesitados somos nosotros, que a quien le necesitamos es a Él, no Él a nosotros. Por eso no desprecies lo de Dios, no menosprecies lo de Dios. Presta atención a la palabra de Dios. Cuando Él te ministra, préstale atención a su presencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ahora lo estamos despreciando. Cuando usted desprecia a Dios, es sinónimo también, podemos decir, que es poner en duda la capacidad y la integridad de aquellos que estamos despreciando. Sí, hermano, pero yo no lo desprecio.
Cuando acudimos antes a alguien antes que ir a Dios, lo estamos despreciando. Cuando lo primero que tuvimos que hacer es haber ido a tocar la puerta de la casa de Dios en oración, cuando ya no hayamos salida de nada, ahí vamos buscando a Él. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo despreciamos. Porque primero acudimos al médico antes que a Él. Primero acudimos al hombre, al abogado antes que a Él. Ahí está el hombre, la mujer, cuando de repente necesita de que se le apruebe la visa. Ahí anda informándose de alguien que sea bueno para orientar, para dar asesoría migratoria. Ahí anda viendo a ver quién le presta una cuenta para ir a fingir que tiene dinero, que tiene propiedades, que tiene esto. Pero si a Dios no le place, no se la dan. Cuando lo primero que debería de hacer es doblar sus rodillas y acudir a Él. Porque si Él quiere, sin necesidad que le hagan una sola pregunta, vaya, aquí está su visa, aquí está su pasaporte. Pero nosotros cometemos el error de antes ir a otra gente antes que a Dios. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos libre de eso. Aprendamos a no despreciar a Dios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, qué mejor ejemplo que ese. Si Dios quiere y Él está en su voluntad de hacerlo, cuando usted va todo nervioso a presentarse con el cónsul, ni una pregunta le van a hacer. Vaya, aquí está. ¿Qué pasó? ¿No me va a atender? No, ya está aprobado. Ya solo espere que le vamos a llamar para que venga a retirar los pasaportes. Pero ¿qué es lo que hizo él? Haber acudido a Dios primero. Pero cuando nosotros acudimos a alguien más antes que Él, lo estamos despreciando. Y ese fue uno de los errores que le costó caro a Elí, haber despreciado a Dios. Así que usted no lo haga, hermano. Procure poner siempre a Dios en primer lugar. Vamos ahora a otro punto, porque el tiempo nos va avanzando. Según los versos que nosotros leemos, dice la Biblia de que, más bien dicho en el capítulo 3, verso 13, por cuanto no le sirvió de estorbo a sus hijos para que siguieran blasfemando mi nombre, dice el verso. ¿Cuál fue otro de los pecados o de los errores que se suman a la lista que cometió este hombre? El haber sido partícipe de los pecados de sus hijos. Hemos escuchado nosotros el dicho que dice que hechor y consentidor, pena por igual. ¿Podemos buscar versos de la Biblia de que amparen lo que estamos diciendo? Sí. Vamos a Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17. Está después del libro de los Salmos. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Y mire lo que dice el verso número 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Jehová. ¿Y usted cree que un abominable va a poder entrar al reino de los cielos? Y dice ahí la Biblia que el que justifica, o sea, el que está de acuerdo, el que tolera, el que permite las actitudes del impío, o sea, del que está fallando, del que está pecando, ambos se vuelven abominación delante de la presencia de Dios. ¿Quiere un verso más claro? Vamos a Romanos capítulo número 1, para que le quede claro, hermano, de lo que estamos hablando. Romanos capítulo número 1. ¿Lo tiene usted? Vamos a leer unos cuantos versículos. Quiero que vaya conmigo a lo que dice desde el verso 28 para que me pueda entender. Romanos 1:28 está después del libro de los Hechos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, oiga ahí, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y mire lo que dice el verso 22: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El verso 32, lo que está diciendo ahí el apóstol, es de que tanto el que hace cualquiera de toda esa gran lista que hemos mencionado ahí, el que las practica, como el que dice la Biblia ahí, como el que se complace en ver el que las practica, ambos tienen el mismo castigo. Y qué gran lista hemos mencionado ahí, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuán terrible es tratar de andarle encubriendo las cosas a los que andan en pecado? No, pero es que hay cuentas que cada quien va a dar. Pero si está en sus manos el tratar de evitar que aquello se esté dando, usted está cayendo en ese error también. ¿Cuántos padres, siguiendo el ejemplo, porque estamos hablando de Eli y el problema de sus hijos, son conscientes de los errores que sus hijos andan cometiendo y no les dicen nada? Tenemos ahí padres que saben las cosas en las que andan sus hijos, pero no le dicen nada. Padres que saben que sus hijas ya andan de novio y no han dicho nada. No, pero es que yo les estoy dando tiempo para que se conozcan bien. Hechor y consentidor. Usted que sabe las rebeliones en las que anda alguien de los suyos y se está prestando a todas estas iniquidades, a todos estos errores, usted también está cayendo en abominación delante de Dios. Esto está duro, hermano. Llevamos una lista algo grande de errores y yo no sé en cuál de esas está usted. Pero es algo bien terrible. Imagínese lo que dice la Escritura, pues. Una de las cosas que él fue el que cometió y por el que más se conoce a Elí, fue por el hecho de estar permitiendo tales cosas, cuando él tenía la potestad para poder impedir que aquello se estuviera dando. Como le digo, hechor y consentidor. Y vuelvo al ejemplo que yo le mencionaba al inicio. No, pero es que ella no es cristiana, por eso yo le doy para que se compre los pantalones. Hechor y consentidor. No, pero es que ella no es cristiana, yo por eso le permito que ahí use esas faldas cortas y ande en chores aquí en la casa. Hechor y consentidor. Sé de gente que eso dicen. He hablado con gente que es así. No, pero como mi cipota, como ella no va a iglesia, ella ahí anda, pero con tal que esté en la casa, me dice. Ay, Dios mío. Gran responsabilidad. Por eso, como dice la Biblia, hechor y consentidor, o más bien dicho, no dice la Biblia, pero como dice el refrán, van a tener el mismo condenación. Y según la lista que mencionábamos ahí en Romanos, usted a más de alguno conoce que anda en esas cosas, pero usted se las permite. Una de esas dice ahí de murmuraciones, que puede interpretarse hasta como chambre, que le gusta el chisme. Y usted, en vez de exhortarle, hermana, tenga cuidado, hombre, no ande de chambrosa. ¿De quién están hablando, hermana? Ay, Dios. En vez de reprender, en vez de exhortar, ay, ¿de qué me perdí? Empiecen otra vez. Porque todo lo quiere saber. Eso ahí está en la lista, hermano, verso 30. Las murmuraciones, chismes, tantas cosas.
Que Dios nos ayude. Hermano, es una gran lista de problemas, pero vamos a ir avanzando porque el tiempo, hermano, ya. Vaya conmigo ahora al capítulo 2, siempre de Primera de Samuel, y vamos a ir al verso 35. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Lo tiene usted. Aquí vamos a abarcar dos cosas porque el tiempo ya nos avanzó. Verso 35 del capítulo 2. ¿Lo tiene usted? Y dice: y yo me suscitaré, en otras palabras está diciendo Dios, y yo me haré de un sacerdote que sea como fiel. Ahí va un punto. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Mire para acá. ¿Cuál fue otro de los pecados o de los errores que este hombre cometió? Aparte de haber sido participante de la rebeldía y el pecado de sus hijos, es que no era un hombre fiel y que su actuar no era conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Eran dos puntos separados, pero por el tiempo vamos a hacer uno solo. ¿Qué es una persona infiel? Una persona de que no es constante en sus obligaciones ni en su fe, y alguien que defrauda la confianza de a quien le ha brindado aquella confianza. Y cuando la Biblia dice, porque no es conforme a mi corazón y a mi alma, podemos encontrar tantos versos que hablan acerca de cómo es el caminar o el ser de corazón conforme o agradable al de Dios. En cierta ocasión, el maestro estaba reprendiendo a los fariseos, porque les dice: ustedes, fariseos, ustedes diezman hasta de lo más mínimo que ustedes venden, hasta del comino, de la menta y de todo eso, pero están pasando por algo muy importante, que es practicar la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. Entonces, una de las características de un hombre que camina o que tiene un corazón conforme al de Dios es alguien que practica la justicia, la fe y la misericordia. Y eran aspectos que ya no estaban en el sacerdote Elí. Por eso dice la Biblia: yo me suscitaré, yo me haré de un sacerdote que para empezar me sea fiel y que tenga un corazón y que obre conforme al mío y conforme a mi alma. ¿Se da cuenta? Otro de los errores que este hombre cometió fue no ser fiel y no tener un corazón conforme al de Dios. En vez de ser justo, lo que algunos tienen es un corazón envidioso, vanaglorioso. No les gusta ver cómo Dios hace prosperar a alguien. No les gusta ver cómo Dios los está levantando en algún ministerio. Son corazones torcidos, infieles, injustos y que no tienen fe. Se da cuenta que hasta es contado como pecado el hecho de no tener fe. Y creo que es algo que a muchos nos falta. A veces no recibimos ni vemos lo que pedimos, no porque estemos pidiendo mal, sino porque pedimos sin fe. Y esto que yo le acabo de decir fue una de las cosas que desencadenaron que Dios se comportara como se comportó. ¿Se da cuenta? Y para ir terminando, ¿cómo dice la Biblia que fue el final de este hombre? La Biblia dice de que fue desechado de parte de Dios. Y también dice la Biblia que él murió desnucado de un golpe. Entonces, ¿cuál es el destino que le espera a un cristiano que está cayendo en uno o más o en todos los puntos que hemos tratado aquí? Lo primero que va a suceder es que la gloria de Dios se va a apartar de su vida. Y lo segundo es que va a terminar muerto espiritual y después muerte física. Por eso es que usted, si la palabra le ha hablado, trate la manera de ponerla por obra. La palabra nunca va a venir así por así.
La palabra siempre viene conforme a nuestras necesidades. Así que, a diferencia de Elí, si yo estoy cayendo en uno de esos errores, pues es tiempo que desde hoy los comience a enmendar. Porque yo no me quiero ir igual que como he venido. Yo he venido a buscar la presencia de Dios. Y como decía aquel hombre, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover de aquí. Y el pueblo del Señor dice un fuerte: incline su rostro allá donde está. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Dios mío, te doy gracias en esta hora por tu fidelidad. Te doy gracias por el consejo de tu palabra. Vamos a abrir un pequeño espacio si hay alguien que necesite arreglar cuentas con Dios. Alguien que ha estado cayendo en uno de los errores que hemos mencionado y ha sentido su corazón confrontado por la palabra. Ahora es el momento que puede arreglar cuentas con Dios. Abrimos un espacio a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de Facebook, a través de YouTube. Puede escribir su nombre, el lugar de donde nos sintoniza, y escribir claramente: yo quiero arreglar cuentas con Dios. Tenemos habilitados los números para llamada directa, también el 2624-9505, que es el número que tenemos habilitado para llamada directa en la radio. Tenemos también los números de WhatsApp, el 7210-7279, el 7160-7769, y también un número directo para llamada aquí en el templo. Tenemos también el número que aparece ahí al pie de su pantalla. Solo vamos a dar un pequeño tiempo para alguien si necesita arreglar cuentas con Dios. Amigo, Cristo te ama y te quiere salvar. Usted que ha estado fallando, menospreciando a Dios, usted que se ha atrevido a fallarlo, a cambiarlo por algo que usted sabe que al final no fue de provecho para su vida, ahora puede arreglar cuentas con Dios. Ahí tenemos un alma ya que viene a arreglar cuentas con Dios. Tenemos ya una dama aquí en el altar. Sigue todavía, tenemos a alguien en el YouTube que está arreglando cuentas con Dios, Raúl Jiménez. Ya me van a pasar el nombre también. Se mantiene todavía el espacio si hay alguien más que necesite arreglar cuentas con Dios. Amigo, Cristo te ama y te quiere salvar. Alguien que a través de la radio, a través de las redes sociales quiere arreglar cuentas con Dios, ahora lo puede hacer. Estamos totalmente en vivo en este segundo culto dominical. Usted que me está escuchando a través de la radio, usted que va en ese vehículo, usted que ha estado en su trabajo escuchando esta palabra y ha sentido que Dios le ha hablado, ahora arregle cuentas con Dios. No vaya a ser que le vaya a suceder así como le sucedió al sacerdote Elí, que terminó sin la cobertura de parte de Dios y terminó desechado y muerto. 10 segundos y cerramos este llamado. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Creo que ahí tenemos otra alma que va a arreglar cuentas con Dios. Esto así es, hermano. Esto así es. Si alguien ha sentido que la palabra le ha hablado, hoy es el momento. Aquí nadie va a juzgar a nadie. Aquí todos tenemos que ser conscientes si hemos andado o no caminando conforme al corazón de Dios. Ya llevamos 3 almas. Tenemos ahí también a Tania Meléndez a través del YouTube. Ya sería la 4ª alma. Solo que necesitamos que especifique si quiere arreglar cuentas con Dios. Tania Meléndez, ahí en el YouTube, escribe claramente si quiere arreglar cuentas con Dios. Vamos a estar orando también por su salvación. Ya con ella serían 4 almas que llevamos a esta hora de la tarde. La iglesia orando, hermano, con autoridad. Pueden haber más almas todavía que necesiten arreglar su vida delante de Dios. En el nombre de Jesús le ordenamos a todo espíritu inmundo que liga las almas al infierno, que la suelte. Ahí tenemos el mensaje de Tania Meléndez, que está arreglando cuentas con Dios. Ya van 4 almas, hermano. La iglesia orando con autoridad. No se escucha la iglesia, hermano. Pareciera que ya la gloria de Dios lo abandonó a usted también. La iglesia orando con autoridad. Cristo le ama y le quiere salvar.
Ahí escriba su nombre, el lugar donde nos sintoniza, y vamos a estar orando por su salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Ahí tenemos 2 almas, no sé si por Facebook habrán almas también, pero este es el momento de salvación. Este es el momento en el que puedes correr a la torre fuerte y ser levantado. Es de sabio buscar al Señor. Es de sabios humillarse y reconocer que sin Dios no somos nada. Bien, si ya no tenemos más almas ni a través de Facebook, vamos entonces a proceder a hacer la oración de fe con estas 2 almas que están en el altar, y las 2 personas, a Raúl Jiménez y Tania Meléndez, a través de YouTube, que están arreglando cuentas con Dios. Voy a invitarle que levante su mano derecha al cielo y repite en voz alta esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por salvarme. Amén. Baje su mano. Ahora la iglesia vamos a orar por estas personas que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Dios mío, he predicado tu palabra. Estas almas te pertenecen, Señor. Ellos han escuchado tu palabra, Señor Dios mío, y tú les has dado la oportunidad. Ahora te pido que la selles con el poder del Espíritu Santo. La reclamo como propiedad de Cristo hasta el día del rapto, Señor. Ayúdales a seguir adelante, Señor. Todas sus rebeliones, sus pecados, Señor, ahora por tu palabra son borrados, Señor. Y declaro nueva fuerza, Dios mío. Declaro la cobertura del Espíritu Santo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Llega hasta ahí a donde está Raúl Jiménez, Señor, a donde está Tania Meléndez, Señor Dios mío, ahí hasta donde está llegando la señal de este culto, Dios mío. Glorifícate en esta hora, Dios eterno, y fortalece estas almas, Señor. Las reclamo como propiedad tuya hasta el día que vengas. Y si hay necesidad de un milagro, de una respuesta, Señor, ahora yo me uno a la fe de esta gente conforme a tu voluntad. En el nombre maravilloso de tu santo Hijo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Puede tomar asiento, hermano, en esta hora. Bien, hermanos, puede tomar asiento. También damos gracias a Dios por este privilegio que se nos ha concedido. Va a quedar con nosotros mi hermano pastor, quien nos va a despedir. Que Dios nos bendiga a todos. Gloria a Dios. Dele fuerte esas palmas al Señor esta tarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo bendiga a nuestro hermano Juan Valdés. Él es uno de los líderes de la congregación y también de uno de los campos blancos de la iglesia, por la palabra que esta tarde se ha predicado. Queremos agradecer a los hermanos y hermanas que han hecho llegar su aporte para el proyecto en el cual estamos como iglesia trabajando, y ese proyecto Yo Construyo Tu Casa, un santuario para el Señor. Hay hermanos que han hecho llegar sus aportes en 1, 2, 3, 4 y hasta 5 oportunidades. La verdad es que el hombre no puede recompensarles, pero Dios es el que conoce sus corazones y ha de recompensarles grandemente. A usted que todavía no lo ha hecho, la iglesia sigue en el proyecto Yo Construyo Tu Casa, un santuario para el Señor. Si usted desea mayor información, puede reportarse al número que le aparece en el pie de la pantalla para que podamos mandarle o darle mayor información para que usted pueda participar. Ha sido una bendición saludarle y que usted se haya gozado con la palabra donde usted nos sintoniza. Un abrazo a la distancia, bendiciones para todos. Entregamos los controles.